La focalización del subsidio a los combustibles se regirá en el segundo trimestre de este año, pero no afectará al gas de uso doméstico ni al diésel, según anunció el presidente Noboa en diálogo con Ecuavisa. El gobierno no pagará este miércoles los sueldos de enero a todos los funcionarios públicos por la crisis económica y dará prioridad a los policías y militares. Correístas y socialcristianos mantienen su negativa de apoyar el incremento del IVA, mientras en la Asamblea y Presidencia no descartan su aprobación por el Ministerio de la Ley. Tras 12 horas de lluvias continuas, 14 ríos se han desbordado en 3 provincias del país, afectando a 200 familias. La radiación solar representa un riesgo para los ojos y por esto los médicos recomiendan el uso de gafas con protección de la luz ultravioleta. Desde hoy, Televistazo, con motivo de San Valentín, inicia una serie para mostrar por qué Ecuador es uno de los grandes exportadores de flores en el mundo. El gobierno de Estados Unidos impone nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, tras la prohibición de que María Corina Machado sea candidata presidencial. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Martes 30 de enero de 2024. Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo estelar con las declaraciones del presidente de la República en una entrevista exclusiva con Ecuavisa esta mañana y las reacciones generadas. Bienvenidos. Noboa, la entrevista del día. El presidente Daniel Noboa espera que el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana cambien de opinión y apoyen su propuesta de incrementar el IVA al 15%. Además, respondió a las críticas de Rafael Correa, como le informa Fabiola Santana. El presidente Daniel Noboa fue entrevistado esta mañana en el programa Contacto Directo de Ecuavisa durante 33 minutos. Un diálogo con Lenín Artieda enfocado principalmente en la crisis económica y la lucha contra el narcotráfico que atraviesa el país. El presidente apeló a la reflexión de los miembros del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana para que cambien de opinión y apoyen su propuesta de incrementar el IVA al 15% para financiar la guerra contra el terrorismo. Creo que esas mismas bancadas deberían de reflexionar qué es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Tenemos un problema fiscal, número 1. Estamos en una guerra contra el narcoterrorismo que mueven 60.000 millones de dólares en cocaína al año. Son 40.000 personas armadas. Tenemos que lucharlo, tenemos que respaldar a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía. Y también, en sus gobiernos sí lo hicieron. Una bancada que dice, pues es una barbaridad todo esto que está pasando. Es casi calcado nuestra reforma a la de ellos del 2016. El presidente no descarta que el proyecto entre en vigencia vía Ministerio de la Ley. Todos son mecanismos constitucionales, todos, pero hasta el último segundo trataremos de convencer a los otros grupos políticos que hasta el día de hoy han apoyado a las propuestas de este gobierno. Cree que la reflexión de la Revolución Ciudadana es posible, pese a que este lunes el líder prófugo Rafael Correa criticó a Noboa y dijo que no puede llamarlo inteligente. Noboa le respondió imitándolo y con evidente sarcasmo se burló de cómo Correa habla inglés. Yo sí creo que pueden reflexionar, por más que últimamente pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones y le ganamos a ellos. Presidente Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. El presidente Daniel Noboa dijo estar de acuerdo con incluir un impuesto a las utilidades de la banca en el proyecto de ley y no descartó hacerlo mediante un veto. Hay esa posibilidad también. ¿Usted entiende que en el veto entonces estaría evidenciada la intención presidencial de crear esos tributos? Ahí se reafirma la intención presidencial. Sobre las acciones de austeridad del Ejecutivo, dijo que pondrá fin a los sueldos excesivos en empresas públicas. No habló de eliminar instituciones públicas, sino de hacerlas más eficientes. Interrogado sobre el ITT, dijo que consultará a la Corte Constitucional la posibilidad de aplazar el cierre del bloque petrolero Yasuní. Se tiene que preguntarle a la Corte.
Nosotros no vamos a violar la Constitución y no vamos a violar la voluntad del pueblo. Se pregunta a la Corte y las condiciones actuales ameritan. En cuanto a temas de seguridad, Noboa dijo que su gobierno está más cerca de capturar a alias Fito y a Colompico. Además que en 10 u 11 meses el país podrá tener nuevas cárceles y que una vez que termine el estado de excepción se buscará tener un esquema de control constante en las cárceles que incluya la coordinación de las Fuerzas Armadas con el SNAI. Escaneen el código QR que aparece en pantalla y pueden acceder a ecuavisa.com para ver la entrevista completa. En nuestra página web están publicadas todas las respuestas del presidente Daniel Noboa. Él también se refirió al subsidio a los combustibles. Dijo que apoya la focalización, pero no tocará al gas de uso doméstico ni al diésel. Aunque no anunció detalles del plan, el presidente Daniel Noboa adelantó que ejecutar la focalización ya tiene fecha y sería a partir del segundo trimestre de este año, es decir, desde abril. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel, hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ni el Ministerio de Energía ni el de Finanzas confirman cuál será el mecanismo que se aplicará en este corto tiempo, cómo articulan ni en qué sectores lo aplicarán. Grupos como el de distribuidores de combustibles mencionan que extraoficialmente han conversado con el gobierno y pese a eso tampoco tienen clara la fórmula que aplicarán, pero ellos tienen una propuesta de ejecución inmediata si es que se focaliza. La única manera viable, económica, efectiva y rápida es mediante las tarjetas de débito o billetera móvil, enfocado directamente a quién se va a beneficiar del subsidio. Aunque también creen que el Ejecutivo eliminará totalmente el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, y a eso no se oponen. ¿Por qué decimos eso? En el caso de la Extra, el subsidio hoy día es aproximadamente 25 centavos solamente, y la Eco 85 tiene un subsidio de 29-30 centavos. Entonces la diferencia entre el precio actual subsidiado y el precio sin subsidio no sería un incremento tan drástico que incluso se lo puede amortizar o se lo puede amortiguar, creo que es mejor el término, digamos en 3 meses. En el país están registradas 1.200 estaciones de servicio. ¿Cómo se sumarán a este plan de focalización? Es otra de las interrogantes. ¿Y cuándo le pagarán a los funcionarios públicos? Policías y militares son la prioridad del gobierno. Los demás trabajadores del Estado recibirán su sueldo hasta la segunda semana de febrero por la falta de liquidez en la caja fiscal, según lo que explicó el presidente Noboa. Luisa María Heredia amplía esta información. El gobierno no pagará la totalidad de los sueldos del sector público este miércoles. Lo confirmó el presidente Daniel Noboa. El Ejecutivo dispuso poner en marcha un plan de priorización en el que primero están los policías y militares que enfrentan el conflicto armado interno decretado por el gobierno. En una guerra se incrementan los gastos también en seguridad, se incrementan los gastos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces le hemos dado prioridad a eso. Y toda la próxima semana iremos poniéndonos al día con el resto de funcionarios públicos. Después de los uniformados seguirán los docentes y médicos, quienes también, considera el mandatario, están arriesgándose día a día al ir a cumplir sus funciones. Con ello se completará un primer grupo que equivale a casi el 90% de la nómina. El 10% restante recibirá su pago hasta máximo la segunda semana de febrero. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, anticipó que espera que el escenario no se repita a finales de febrero, con el ingreso a las cuentas fiscales de los anticipos de las grandes empresas y las utilidades del 2023 del Banco Central. En total, 769 millones de dólares se destinan al pago de salarios de funcionarios cada mes. Un monto bastante alto en el gasto público que Noboa quiere revisar. Que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pero hay pues dentistas y asistentes en diferentes productos, en diferentes empresas del Estado que tienen sueldos indexados, ganan 2 veces o 3 veces lo que gana el presidente de la República. Fin a los latisueldos entonces. Eso sumado, según Noboa, a la misión de volver más eficiente el Estado.
Aunque el primer mandatario llamó a reflexión de los legisladores sobre el incremento del IVA, socialcristianos y correístas ratificaron que no lo apoyarán. Patricio Díaz explica que el Ejecutivo aún tiene varias opciones para esa aprobación. El correísmo y el Partido Social Cristiano no escucharon el pedido del presidente hecho hoy en este canal y ratificaron que no apoyarán el incremento del IVA para financiar el conflicto armado. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, niega que la posición de su partido signifique no respaldar la lucha contra el narcoterrorismo. No podemos hablar de que si no se aprueba el IVA, aquí estamos a favor de los narcos o estamos a favor de la delincuencia. Otras alternativas más que no las voy a discutir. Entonces, no nos encerremos en decir esta es la única vía. En el correísmo son radicales en que si no hay consensos y se insiste en el IVA, ellos pedirán el archivo de la ley. Lo que necesitamos es que en esta semana el Ejecutivo muestre también las alternativas adicionales. Cuando ya mira que no hay posibilidades de los votos por el tema del IVA, muestre otras alternativas para que también pueda financiarse el tema. Pero el presidente de la Asamblea dice que archivar la ley sería terrible. Sin embargo, si no hay los 70 votos para el archivo, la ley del Ejecutivo entra en vigencia por Ministerio de la Ley y por lo tanto Kronfle busca otras opciones para que la Asamblea apruebe algo. Habla de unificar las propuestas de las bancadas, incluido el IVA, en un solo informe y votar cada una por separado. Se tiene que buscar por lo menos que una tenga los votos suficientes para entonces resolver algo. Y esa posibilidad abre otra opción para el gobierno, que si la moción del IVA no es aprobada, en el veto el presidente encuentre una vía para insistir. Y al regresar a la Asamblea, no existen los 92 votos necesarios para ratificarse en que no haya incremento. El Ejecutivo tiene toda la potestad en su momento de ejercer, obviamente, el veto, que es una figura jurídica que tiene a su haber, ¿no es cierto? Sin embargo, yo no me adelantaría todavía ese criterio, toda vez que mientras no tengamos los últimos aportes de esa ley y no nos sentemos en esa mesa de consenso, aún con las nuevas líneas que se están lanzando de algunas bancadas, no podemos definir algo. Todo dependerá de cómo se redacte el informe para segundo debate. La comisión tiene hasta el miércoles para presentarlo y luego pasarlo al presidente de la Asamblea para que convoque al Pleno. El organismo que administra las cárceles y la Corte Nacional de Justicia ya elaboran un instructivo para repatriar a presos extranjeros. El documento será enviado la próxima semana, como lo indica Carla Delgado. El presidente Daniel Noboa ordenó en un decreto repatriar a presos extranjeros y reducir así el hacinamiento en las cárceles. El SNAI debe cumplir la orden y hoy informó que en conjunto con la Corte Nacional de Justicia busca los mecanismos jurídicos para hacerlo. El proyecto que elaboran pretende claridad jurídica tanto para el SNAI como para los jueces de garantías penitenciarias que resolverán las causas. Al Pleno de la Corte Nacional consultarán 3 puntos. El primero tiene que ver con las multas de los sentenciados. Que la ley prevé la exoneración. Es decir, la multa del sentenciado. Eso era la multa para que precisamente pueda ser trasladado a su país de origen. El segundo concierne el procedimiento para la extradición. Y por último, el SNAI espera que los jueces definan los requisitos. El Código Integral Penal establece 6 condiciones para que un extranjero sentenciado pueda ser enviado a su país de origen. Tener sentencia definitiva, ser nacional del país en el que cumplirá la pena, que el preso extranjero que será repatriado tenga la voluntad de ser trasladado, entre otros. En 2 días estará listo el proyecto de resolución que será viabilizado mediante una consulta al Pleno de la Corte. Y no se descarte incluso que la consulta sea elevada al presidente Noboa. De los 31.300 presos que están recluidos en 36 cárceles del país, 3.200 son extranjeros, la mayoría de Colombia, Venezuela y Perú. En Los Ríos hay 200 familias afectadas debido a que 14 ríos se desbordaron en las últimas 24 horas. El fenómeno ocurrió en 8 cantones de 3 provincias debido a las fuertes lluvias. Diego Cuenca describe la situación. La Secretaría de Gestión de Riesgos registró que 14 ríos se desbordaron durante las últimas 24 horas y afectaron a 8 cantones. 7 de esos afluentes están en Esmeraldas, 3 en Manabí y otros 4 en Los Ríos. Hasta el cierre de ese informe, 200 familias estaban afectadas porque el agua inundó sus viviendas en 3 provincias. El titular de esa entidad confirmó a Televistazo
que son efectos moderados de la época lluviosa y del fenómeno del Niño, porque desde este 30 de enero incrementó la intensidad de las precipitaciones con tormentas eléctricas en la costa, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Por esto, aún hay otros 15 ríos que aumentaron su caudal en Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Hay preocupación en esa última provincia, porque históricamente tiene los cantones más vulnerables a inundaciones. Esa vez la alerta es para Daule, Colimes, Balsar y El Empalme, localidades netamente agrícolas. Y mientras en esas zonas hay abundante agua, 3 ríos de Cuenca nuevamente registran bajos caudales por la falta de lluvia. El Tomebamba, Tarqui y Yanuncay lucen parcialmente secos. El fenómeno ocurre un mes después de haber superado el estiaje, que duró más de 3 meses. Actualmente a esos afluentes ingresan menos de 2 metros cúbicos de agua por segundo. Según el INAMI, desde el 1 de febrero las lluvias retornarán paulatinamente en la sierra y en la Amazonía. Mientras tanto, en el cantón Santa Rosa, una de las localidades más propensas a inundaciones en la provincia de El Oro, se limpia el sedimento para evitar que este año el temporal cause estragos. Al menos 25 barrios con 15.000 habitantes serán intervenidos. 12 retroexcavadoras están a lo largo de 8 kilómetros del río Santa Rosa, en el cantón del mismo nombre, en la provincia de El Oro, para retirar sedimentos y fortalecer el muro de contención, con el objetivo de evitar que este año el invierno cause inundaciones en las 20 ciudadelas ubicadas en la ribera y afecten a 12.000 personas. Víctor Pardo vive desde hace 20 años en el barrio Concha Álvarez, una de las zonas intervenidas. Ha sido testigo de cómo el agua ha superado el metro de altura durante las lluvias pasadas. El barrio es por aquí, por ejemplo acá en esta parte de acá, ahorita esto se mete el río. En las riberas del río Santa Rosa también hay un área de 60 hectáreas de cultivos de banano, maíz, cacao y huertos familiares que forman parte de la intervención para evitar que queden bajo el agua. Mientras que en el centro de la ciudad, en el barrio Mi Rosita, 15 técnicos del municipio construyen un muro de escollera de 6 metros de alto por 261 metros de longitud, que evitará que este y otros 4 sectores donde habitan más de 1.000 familias se inunden. La obra de mitigación del temporal tiene un avance del 60% y se extenderá hasta el 20 de febrero. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, Santa Rosa es uno de los cantones más propensos a sufrir inundaciones en El Oro, ya que está rodeado por 5 ríos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que la situación en Medio Oriente es la más grave de los últimos 50 años. La guerra de Israel contra Hamas ha derivado en enfrentamientos en otros 4 frentes y podría extenderse aún más después del ataque a una base con tropas norteamericanas en Jordania. El gobierno de Joe Biden ha prometido una respuesta, pero intenta evitar una escalada en el conflicto. La región de Medio Oriente registra una serie de eventos consecutivos derivados de la guerra de Israel contra las milicias palestinas de Hamas en la Franja de Gaza. En su lucha contra el terrorismo, Israel ha lanzado en forma simultánea ataques sobre el grupo Hezbollah, un movimiento islamista respaldado por Irán en el sur del Líbano. Así también los rebeldes hutíes de Yemen, que pregonan muerte a Israel y a Estados Unidos, han atacado embarcaciones con supuestos vínculos con Israel en el Mar Rojo, y esa ofensiva ha alcanzado también a barcos de otros países, mientras que grupos radicales iraquíes han atacado bases con intereses de Estados Unidos. Y en el evento más reciente, la resistencia islámica, auspiciada por Irán, se atribuyó el ataque a una base con tropas estadounidenses en Jordania, dejando 3 muertos y casi 40 heridos. Ahora Estados Unidos alista una respuesta. Hemos dejado muy claro desde el primer día que vamos a defender a nuestra gente, dijo Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Señaló que han tomado medidas para disuadir a grupos insurgentes y degradar sus capacidades en Irak, en Siria y en Yemen. Pero que al mismo tiempo el presidente Joe Biden quiere evitar una escalada más amplia y señala que Medio Oriente está en un momento increíblemente volátil, quizás la situación más peligrosa desde 1973, dijo Blinken, cuando se desarrolló la guerra entre una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria en contra de Israel. Estados Unidos vuelve a sancionar al régimen de Nicolás Maduro tras la inhabilitación de la candidata presidencial
María Corina Machado. Ocurre luego de las advertencias de Washington hacia Caracas de honrar sus compromisos con la oposición venezolana. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, se retoman las sanciones contra el gobierno de Venezuela, iniciando por el sector minero. Ahora toda empresa estadounidense que negocie con la compañía venezolana Minerven tiene hasta el 13 de febrero para suspender sus transacciones. John Kirby, portavoz de seguridad de la Casa Blanca, dijo que Maduro se comprometió a realizar elecciones libres y a excarcelar a presos políticos. Pero la confirmación por parte del Tribunal Supremo de Justicia respecto a que María Corina Machado, la postulante con mayores opciones de vencer a Maduro, seguirá inhabilitada, activó las sanciones estadounidenses. Machado fue sancionada por la Contraloría en junio de 2023 y no puede ocupar cargos de elección popular durante 15 años, pero ganó las primarias de la oposición en octubre y defiende sus aspiraciones. Porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. El alto dirigente chavista y presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, dijo que las elecciones no estarán sujetas a caprichos de la oposición. Si alguien tiene delirios paranoides o delirios de grandeza o delirios megalománicos, eso es problema de cada quien y de su psiquiatra. Los comicios presidenciales de este año no tienen fecha todavía, ni hay otros candidatos de la oposición formalmente definidos. Además, el pasado viernes también se confirmó la inhabilitación de Enrique Capriles, eventual reemplazo de Machado. Servicios en línea para usted. Mucha atención con el siguiente dato. Se alerta a los usuarios de telefonía celular que no confíen en mensajes de texto que incluyen enlaces fraudulentos con los que se intenta estafar electrónicamente desde Indonesia, como lo explica Bessie Granja. Usuarios de telefonía celular en Ecuador siguen siendo víctimas de los ataques de phishing, un delito informático en el cual ciberdelincuentes tratan de robar información con mensajes falsos. Tenga mucho cuidado si recibe vía SMS el siguiente texto: Correos de Ecuador, : su paquete ha llegado al almacén. Se trata de un engaño, pues el mensaje incluye un enlace el cual no debe pulsar o, peor aún, ingresar en él algún dato sensible como número de cédula o claves de tarjeta de crédito. Esta trampa que circula SMS proviene de un remitente con el prefijo +62 en Indonesia y no tiene relación con Correos del Ecuador, empresa pública que está en liquidación. Los expertos recomiendan que en caso de recibir un mensaje de este tipo, eliminarlo de inmediato. Según el laboratorio de ciberseguridad de la firma ESET Latinoamérica, en la región Ecuador es el país con el mayor número de ataques de phishing y otros delitos relacionados, seguido de Costa Rica y Colombia. La exposición de los ojos al sol sin protección es un riesgo que puede derivar en problemas como, por ejemplo, quemaduras en la córnea y cataratas. Elaine Sánchez tiene un informe y explica cómo prevenirlos. Los ojos son 20 veces más sensibles a la radiación solar en comparación con la piel, según un estudio de la Asociación de Oftalmología del Ecuador. Si el sol provoca quemaduras en el cuerpo, en los ojos altera el tejido ocular a largo plazo. Esto sucede por los rayos ultravioleta de largo alcance UVA y los de corto alcance UVB, que son muy altos principalmente en la Sierra Norte. La quemadura de córnea es el primer problema que aparece con síntomas como dolor del ojo, enrojecimiento, visión borrosa o lagrimeo, que ocurre después de la exposición superior a 2 horas al sol sin protección. Este descuido ocular a largo plazo puede desarrollar cataratas y degeneración en los ojos, que afecta la visión de manera permanente. La Sierra es la región con más problemas en ojos, con el 43% de casos, y los pacientes se concentran en Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Carchi, debido a la altura y el ambiente seco. Le sigue la costa con el 36% de incidencia, en Guayas y Manabí. La Amazonía tiene el 21% en Napo y Pastaza. De la región insular no hay información. Para prevenir problemas se debe usar gafas certificadas que se venden con diferentes filtros y se usan en función de la exposición solar. Se miden en centros de oftalmología con un medidor UV
Las gafas adecuadas tienen 400 puntos de protección. Menos de 100 puntos no protege y por el contrario afecta a la vista. El lente oscuro hace que la pupila se dilate y al dilatarse ingresa más luz. Si es que el lente no tiene ninguna protección, eso afecta mucho más. Hidratar los ojos con lágrimas artificiales y el uso permanente de gafas en espacios abiertos es lo que se debe hacer en todas las edades, principalmente personas con ojos claros porque son más sensibles. Además, deshidratación y alteraciones en el sistema nervioso son algunas de las consecuencias de las altas temperaturas que soporta Ecuador. En algunas zonas populares, el calor es más intenso por los materiales de las viviendas. Vanessa Robles con el informe. Tratar de contener las altas temperaturas que soporta Ecuador por estos días es un desafío en urbes costeras como Guayaquil. Y más si en ese hogar no hay aire acondicionado y los techos son de zinc, como ocurre en sectores como el suburbio del puerto principal. Patricia, por ejemplo, elevó el tumbado y a diario abre las puertas, pero no es suficiente para aplacar la fatiga. El sol pasa, sí. Tengo un niño especial que tengo que mantenerlo con el ventilador prendido, porque es terrible el sol. Se gana la vida en la calle cuidando carros, actividad que la obliga a usar buzo y gorra, pero reconoce que no abastece y ha padecido deshidratación. En el restaurante de Don Emilio, también en el suroeste, el ventilador se ha vuelto indispensable para la jornada, pero aún dentro de su local, el calor es insoportable. Yo cocino, hemos tratado de sacar las mesas afuera para que el ambiente sea más fresco y no tener problemas con los clientes y las ventas bajen. Los cambios de temperatura también se evidencian en la salud. Un ejemplo, ya no son 100, sino 200 los pacientes de dermatología que semanalmente acuden al hospital Abel Gilbert Pontón, afectados por el calor que, dependiendo de la edad, se presentan con diferentes signos. En niños, la dermatitis atópica, lo más característico en personas adultas añosas, la aparición de manchas hiperpigmentadas, que el melasma, el cloasma. Pero otro diagnóstico común en adultos mayores es el fotoenvejecimiento, es decir, la pérdida de la elasticidad de la piel, cuya causa principal es la exposición al sol. Según estimaciones del INAMI, para este fin de semana, la ola de calor ya habrá disminuido. Los eventos públicos están en riesgo de cancelarse en Ecuador. El viceministro de Gobierno Esteban Torres informó que el alto mando militar ha recomendado al gobierno que se suspendan todos. El funcionario anunció que habrá un pronunciamiento oficial del COE Nacional. Luis Alfredo Zúñiga con más información. En Ecuador persisten amenazas serias de que bandas criminales tomen represalias por los operativos, detenidos y decomisos que se han hecho en su contra dentro del estado de excepción. Así lo dijo el viceministro de Gobierno Esteban Torres en una entrevista con Radio Caracol de Ambato. En este marco, la realización de eventos masivos está en riesgo. El COE Nacional ya tuvo una primera sesión para analizar el tema, debido a que el alto mando militar hizo una recomendación al gobierno en las últimas horas. Hay una alerta de no tener eventos masivos que ha presentado sobre todo el bloque de guerra que se llama, y sobre eso se está haciendo una evaluación política para ojalá hacer una medida no tan drástica para la ciudadanía, pero que también permita que haya protección a los ciudadanos, ¿no? Se quiere evitar, dice el viceministro, que la alerta de reacciones criminales se vuelva una realidad en conciertos, eventos por carnaval o partidos. De ahí que también se analiza que presentaciones de equipos como la Explosión Azul de Melec y la Noche Amarilla de Barcelona, que ya tienen fecha confirmada, se realicen sin público. Sin duda, es uno de los temas que se evalúa, más allá de que el fútbol no se suspende, los partidos no se suspenden. Sí habrá que tener algo de comprensión para si muchos de estos eventos no se llegan a dar. El señaló que esperaba que este martes el COE Nacional comunique una decisión final al respecto, pero hasta el cierre de este reportaje no ocurrió. Mientras tanto, municipios y organizadores de otros eventos están a la espera. Así ocurre con el concierto de Luis Miguel en Quito. Hay confusión, mientras Torres asegura esto. De por sí están prohibidos los eventos masivos en las zonas que tienen
semáforos en rojo. Cantones en rojo como Esmeraldas, Salinas y Manta ya habían anunciado eventos por carnaval. San Valentín, del Ecuador para el mundo. Pichincha concentra el 66% de la producción de flores del país. Las semanas 4 y 5 del año son las de más trabajo por las rosas de exportación. Adriana Bermeo visitó una de las fincas en Cayambe. La cuarta y quinta semana del año son las más intensas para la cosecha de rosas en fincas de 4 provincias. Por su calidad, tienen alta demanda en el mercado internacional. En general, Pichincha concentra el 66% de la producción de flores, Cotopaxi el 27% y Carchi e Imbabura el 7%. En las faldas del majestuoso Cayambe hay 4.000 hectáreas de rosas. Su producción se duplica en estas 2 semanas para responder a la demanda, sobre todo de Estados Unidos, por el Día del Amor y la Amistad o San Valentín. En esta finca de 46 hectáreas se cosechan y empacan normalmente hasta 100.000 rosas por día. En estas 2 últimas semanas de enero llegan a 190.000. Las condiciones climáticas de Cayambe y Tabacundo permiten que los botones lleguen a 6.5 centímetros, con tallos de hasta 1 metro. Esto es muy apetecido en los mercados internacionales. Estar en la mitad del mundo incide en que los rayos del sol caigan perpendicularmente, lo cual intensifica el aroma y el color. De ahí nosotros hacemos el resto del proceso, que es desde su estado inicial, que es desde la injertación, desarrollo vegetativo, interviene todo lo que son los procesos nutricionales, sanitarios, para poder llegar a esas características. Otra ventaja en el mercado mundial es que las rosas ecuatorianas duran hasta 30 días después de ser cosechadas. Para ello, en las fincas hay estrictos procesos de cultivo y recolección. Los sistemas de riego y ventilación están automatizados. Son llamados invernaderos inteligentes que mediante sensores pueden abrirse y cerrarse los techos. Igual con el mismo sensor pueden abrirse y cerrarse las cortinas laterales y frontales. Eso permite mejorar el tema de humedad dentro del bloque, como hablábamos, para mantener las características mejores de la planta. Y los trabajadores son tan meticulosos que, por ejemplo, cuentan los pétalos abiertos para saber si la flor está madura y cortan el tallo dependiendo los requerimientos del cliente. Para que las rosas resistan el viaje y lleguen en perfecto estado después de la cosecha, se hidratan y empacan en cuartos fríos. Desde aquí son transportadas en cajas con códigos de barras y la información de la flor y del país de destino. Entre la siembra y cosecha de las rosas pasan 6 meses. Una vez que concluye el proceso en las fincas, paquetes de flores salen 3 veces al día para el aeropuerto Mariscal Sucre. Aquí hace 20 años la economía dependía de la agricultura y la ganadería. Ahora las rosas dan color y trabajo a los habitantes de Tabacundo y Cayambe. Mañana en la segunda entrega, Televistazo mostrará la producción florícola de Cotopaxi. Petroecuador hizo el levantamiento topográfico del lugar en donde se construirá la variante definitiva del Sote y el poliducto afectados por la erosión del río Coca en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos. La inversión superará los $100 millones. Paul Romero actualiza la situación en esa zona. Las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote y del poliducto Chuchufindi-Quito serán desviadas por la erosión del río Coca. La empresa contratada por Petroecuador concluyó el levantamiento topográfico en donde se construirán las variantes definitivas del Sote y del poliducto para evitar nuevos daños por la erosión del río Coca entre las provincias de Napo y Sucumbíos. El estudio se realizó con equipos y sensores láser desde un helicóptero para escanear el trazado por un lugar más seguro, alejado de la erosión regresiva, como también de los sitios que podrían ser afectados por las constantes explosiones de gas y ceniza del volcán reventador.
La ruta más segura, según Petroecuador, es por la margen derecha del río Coca. La variante definitiva tendrá 80 kilómetros entre Quijos, en Napo y Lumbaqui, Sucumbíos. La inversión supera los $100 millones. El estudio también determina la necesidad de reubicar la estación de bombeo El Salado del Sote, ubicada cerca de la captación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Desde el 2020, cuando empezó la erosión, Petroecuador realizó 7 variantes al Sote y al poliducto. Instaló 7.160 metros de nueva tubería, una inversión de $15 millones. Por la constante suspensión del bombeo de petróleo y combustible, el Estado perdió más de $400 millones, según la estatal petrolera. La policía colombiana detuvo a 3 pirómanos acusados de causar incendios forestales. La emergencia que comenzó la semana pasada se mantiene y el fuego se ha reactivado en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Los detalles con Ileana Suárez. Las llamas y el humo llegaron hasta el área rural de Chuscal, en Cundinamarca. Una casa ubicada en inmediaciones de la montaña fue alcanzada por el fuego y terminó en ruinas. Y para la medianoche el incendio en la zona había sido controlado en un 80%. En el municipio de Tunja, departamento de Boyacá, 2 hombres fueron descubiertos mientras provocaban un incendio. Las llamas rápidamente alcanzaron gran altura. La persona que los grabó dio aviso a la policía y a los bomberos y poco después fueron detenidos. Tal como ocurrió en los cerros orientales de Bogotá, donde un extranjero fue apresado con gasolina en una zona en llamas. Otro incendio intencional se registró en Honda, departamento de Tolima. Los bomberos afirmaron que un hombre en moto llegó y prendió la maleza, haciendo que las llamas se propaguen hacia la montaña. El implicado huyó y no ha sido detenido aún. En Bogotá, 15 unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hacia el Cerro El Cable y con ayuda del Ejército controlaron un nuevo incendio forestal. Estos eventos se producen en medio de una ola de calor y clima seco. Muchos han sido provocados y los detalles sobre su origen están bajo investigación. El multimillonario tecnológico Elon Musk anunció que su empresa Neuralink implantó con éxito un chip cerebral en un humano. El dispositivo permite a su usuario controlar teléfonos celulares y computadoras con la mente y tiene además aplicaciones en el mundo de la medicina. Belis González con los detalles. Usar equipos electrónicos solo con el pensamiento es una realidad que está más cerca, luego de que la empresa Neuralink anunciara que implantó un dispositivo en humanos que permite desarrollar esa capacidad. Se trata de Telepathy, un chip que se inserta quirúrgicamente en la parte del cerebro que controla la voluntad de moverse. Lo instala un robot y luego envía señales a una aplicación con la que su usuario podrá controlar el teclado de una computadora o celular solo con el pensamiento. La función del dispositivo será leer la actividad neuronal y ayudar a restaurar funciones cerebrales que hayan resultado dañadas a consecuencia de un infarto o de la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Está destinado a pacientes que hayan perdido el uso de sus extremidades. Neuralink, la empresa que trabaja en el proyecto desde hace 6 años, es propiedad del multimillonario Elon Musk. Él mismo confirmó que hace 24 horas se logró el primer implante exitoso en un humano y que el paciente se está recuperando. El chip ya había sido probado en monos, demostrando que eran capaces de jugar un videojuego con la mente. Pero el estudio también generó controversia por una denuncia de maltrato a los animales de prueba que estaban sometidos a estrés extremo y sufrían convulsiones. Según los mensajes judicializados del caso Metástasis, la disposición de atentar contra la fiscal Livia Saravia, quien lleva el caso por lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia, la dio su esposa Lina Romero. Dentro de la red de alias El Patrón, ella también se encargaba de ejercer presión sobre el equipo de abogados, incluso al mismo Norero. Quien realmente puso en la mira de Leandro Norero y sus operadores a la fiscal Livia Saravia, que lleva el caso por lavado de activos en contra del narcotraficante y su familia, fue su esposa, Lina Romero. Los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis evidencian que fue ella quien le pidió a Norero atentar contra la agente fiscal. Dile a esos abogados que quiero que esa Lidia sufra. Ya no quiero que la traten bien. Quiero que la griten, la traten mal, la desestabilicen, la acaben. Quiero que la vuelvan polvo. Ya, si
si nos va a condenar, al menos que sufra esa vieja. Romero incluso daba seguimiento al cumplimiento de sus disposiciones. Pedía detalles a alias estimado Eli de Angulo, quien según Fiscalía comandaba al equipo de defensores de Norero. De las actuaciones de la fiscal. El 27 de julio de 2022, por ejemplo, le preguntó por el desenvolvimiento de Sarabia en la audiencia en que se trató uno de los habeas corpus presentados por su cuñado, Israel Norero, también detenido en el allanamiento a la mansión en que vivían. Me dijo el estimado que la Lidia quedó como lo que es, como puerca en la audiencia de Israel. Esto debimos hacer desde el comienzo hasta el final. Cuando salgamos bien en todo esto, que nos pidan disculpas públicas por los daños morales. Pero el rigor de la esposa del patrón no recaía solo en los operadores de justicia, a los que consideraba enemigos, también en sus abogados. Saben que hay una versión importante. ¿Por qué no están pendientes? Son una de verdad. Diles si van a estar pendientes o qué. ¿Qué hay que estarlos llamando para que hagan su trabajo? Ya soluciono eso. Ya soluciono ni. Dile a estos que cuando yo digo que hay que estar pendiente de alguien, tienen que estar pendiente. ¿O acaso lo que yo digo no vale? E incluso sobre el mismo Leandro Norero. Mañana viene Romero. Mañana ponte firme porque te conozco cómo eres. Que ya lo vas a tener enfrente y te haces el amigo. Mañana dile las cosas como son. No seas blandengue. Por eso estamos como estamos. Lina Romero a la fecha es procesada por lavado de activos. La última reinstalación de la audiencia de juzgamiento en su contra, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura, se dio en diciembre. 9 de cada 10 ecuatorianos catalogan a la corrupción como un problema grave y muy grave. Así lo recoge una investigación internacional donde los casos Encuentro y Metástasis tuvieron un gran peso, empeorando la calificación del país. Jacqueline Rodas con la explicación. Ecuador está en números rojos en el índice de percepción de la corrupción. En 2023 empeoró, bajó 2 puntos respecto del año anterior. Transparencia Internacional presentó hoy los datos para 180 países. En Ecuador lo hizo su filial, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En 2022 el país obtuvo una calificación de 36 sobre 100 y al cierre de 2023 bajó a 34 sobre 100. Estas son las razones. Este país se percibe como altamente corrupto, instituciones que no investigan, justicia que no sanciona, funcionarios que únicamente trabajan cuando reciben coimas y una ciudadanía que, aunque víctima del fenómeno de la corrupción, se ve forzada a participar activamente en su círculo para poder obtener algún resultado. Este índice se calcula mediante evaluaciones de expertos, encuestas y consolidando 7 índices globales, entre ellos el barómetro, que dio como resultado que 9 de cada 10 ecuatorianos considera que la corrupción es un problema grave y muy grave en el país. Se mide en 9 áreas: soborno, desvío de fondos, meritocracia versus nepotismo, enjuiciamiento eficaz, protección a denunciantes, acceso a la información, impunidad de funcionarios públicos, capacidad del Estado para controlar la corrupción y la carga burocrática excesiva. Entre los temas que resaltaron en el estudio estuvo el caso Encuentro, que salpicó al gobierno de Guillermo Lasso dando pie a la muerte cruzada, y el caso Metástasis, que surgió a finales de... La obra Clown, la anacoreta, llegará a la Asociación Humboldt en Quito, mientras en Guayaquil y la capital se estrenarán otras 2 propuestas que abren la cartelera en los teatros La Bota y Sangre. Estefanía Arias con la agenda cultural. La anacoreta llegará a la Asociación Humboldt en Quito, una obra clown para adultos dirigida por Sofía Zapata, que además interpreta a una vagabunda que camina con pesadas maletas. Su cuerpo entumecido se ve en la necesidad de emprender una absurda e hilarante búsqueda de ligereza. La función será este jueves 1 y viernes 2 a las 20 horas y el sábado 3 de febrero a las 18 horas. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Mario y Josefina presentarán la cotidianidad de un matrimonio feliz hasta que entra una llamada telefónica. Te lo juro, mi amor, se estrenará en el Teatro La Bota en el Malecón del Salado en Guayaquil. Habrá 3 funciones, jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de febrero a las 19:30. Un pintor con poco talento y excesivas pretensiones se encuentra en medio de un bloqueo artístico y decide buscar entre el público la inspiración que dé vida a su obra.
Historieta de un ingenio atormentado, dirigida por Cocolo Revelo, llega al Teatro Sangre en Quito. Las funciones serán este jueves 1, viernes 2 a las 20 horas y sábado 3 de febrero a las 18 horas. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Plan de recompensas 131. Juntos por la seguridad. Fuerzas Armadas y Policía Nacional se unen con todo su potencial en contra del terrorismo. Y también estás tú para dar el primer paso, porque la seguridad y la paz es un compromiso de todos. Llama al 131 en el completo anonimato y en agradecimiento por tu información tendrás una recompensa. Marca gratis al 131 y combatiremos al terrorismo en todo el país. Informa delitos como narcotráfico, tráfico ilícito de armas y explosivos, grupos de delincuencia organizada, terrorismo, amenazas al Estado. La paz, la seguridad y el futuro está en nuestras manos. El terrorismo no nos arrebatará. Plan de recompensas 131. Juntos por la seguridad. Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Pedernales, en el norte de Manabí, es el cantón más afectado por el aguacero de este martes. Hay 140 perjudicados por el desbordamiento de 2 ríos. Aunque el nivel ya descendió, los afectados esperan ayuda. Karen Ceballos con más del panorama en esa zona. Libros, mobiliario y computadoras que estaban en las aulas de la escuela Víctor Manuel Peña Herrera quedaron bajo el agua. ¿Dónde están conectadas? El plantel se ubica en la parroquia rural Cojimíes de Pedernales, en el límite entre Esmeraldas y el norte de Manabí. Tras 8 horas de un torrencial aguacero, el río Veche se desbordó e inundó las comunidades Veche, Casablanca, Cheve Abajo, San Luis, Cañero y Babacuy. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el agua ingresó a 20 viviendas, causando pérdidas a 140 personas. Después de 3 horas, el agua bajó. En el malecón de Pedernales, los propietarios de restaurantes limpiaron sus locales. Uno de ellos se quedó sin techo porque en medio del aguacero el fuerte viento levantó las hojas de zinc. Durante la tarde de este martes hizo las reparaciones. Aguacero toda la noche. Otro sector afectado es La Cabulla, una comunidad ubicada en la vía Pedernales-Jama. Aquí el agua del río Cabulla ingresó a 5 viviendas, alcanzando casi el metro de altura. Los afectados ya sacaron el lodo producto de las inundaciones, pero esperan que llegue ayuda. Las refrigeradoras no encienden y los colchones están empapados. No hay en qué dormir. También hubo daños en las vías que conducen a Pedernales, a la altura del puente Tabuga desde Jama y en Chamanga hacia Esmeraldas. En la tarde ya no había inundación en la carretera, solo restos de fango, tierra y árboles. De igual forma, en Esmeraldas, 12 horas de lluvia afectaron a 3 cantones. En la capital de la provincia, 60 casas quedaron inundadas por el colapso de varios esteros, como lo informa Elena Velasco. 12 horas continuas de lluvia en la ciudad de Esmeraldas causaron estragos en al menos 6 sectores del sur. Entre las zonas más afectadas, estas 50 casas. Sector aledaño al río Teaune, afluente que se desbordó la tarde de este martes y donde el agua alcanzó 1 metro de altura. Cerca de 200 viviendas resultaron inundadas y las familias fueron evacuadas. A 10 minutos queda Gatazo. En ese sector se desbordaron 3 esteros que inundaron 60 viviendas. El nivel del agua alcanzó casi 1,5 metros de altura y dañó decenas de enseres. A las 3 de la mañana empezó esto. Empezó primero, pero y ahí calmó. Ahora desde las 3 de la mañana todo esto está inundado. El agua también se acumuló en el sector Julio
Estupiñán, dejando a conductores atrapados. Son al menos 100 miembros del cuerpo de bomberos que se han desplegado para atender la emergencia. El municipio de Esmeraldas dio a conocer que hasta el momento no se han habilitado albergues. Además de la Corporación Nacional de Electricidad, informó que el servicio de energía tuvo que ser suspendido en varios sectores del sur de la ciudad debido a la crecida de esteros y ríos. Otros 2 cantones también resultaron afectados por las lluvias. En Atacame se desbordó el río La Unión y el agua ingresó hasta 6 negocios ubicados en un conocido balneario del sector Las Luchas. Mientras que en la zona de Playa Escondida del cantón Muisne, una alcantarilla colapsó, causando daños en la vía que conecta a los 23,000 habitantes de 2 parroquias. Bandas, radiografía del crimen. Los Chone Killers es una de las bandas delincuenciales que representa una amenaza terrorista y tienen mayor presencia en Guayas. ¿Quiénes son sus líderes y de qué ataques los ha señalado? Los detalles en el siguiente informe. Los Chone Killers, antes nietas, nacieron como un brazo armado de los choneros junto a los lobos y tiguerones cuando estaba al mando Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Con el asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020 asumió el mando José Macías Villamar, alias Fito. Esto generó desacuerdos con los aliados que desembocaron en masacres carcelarias. Desde entonces, los Chone Killers se independizaron y, según la policía, llegaron a obtener financiamiento de Leandro Norero, alias El Patrón, y asesoría del cartel Jalisco Nueva Generación para ejercer sus actividades ilícitas de tráfico de drogas, sicariato, asaltos y robos. Según inteligencia policial, los Chone Killer tienen mayor control en el Guayas, especialmente en Guayaquil, Daule y Durán, pero su principal centro de operaciones y distribución está en el Arbolito, en el norte de Durán. Sus líderes, los hermanos Antonio Camacho, alias Ben 10, y Terry Camacho, alias Trompudo, están fuera de la cárcel desde 2021, cuando la justicia los liberó. Ahora, según la policía, son los responsables de la violencia en Durán y mantienen disputa con sus tradicionales enemigos, los Latin Kings. Los Chone Killers fueron identificados por primera vez como amenaza terrorista a finales de octubre e inicio de noviembre del 2022. Esto tras la ola de 54 atentados que hubo luego del asesinato de Norero. Según el gobierno de Guillermo Lasso, ellos fueron los responsables de la detonación de coches bombas en gasolineras y espacio público de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas, y la muerte de 6 policías. Entonces también hubo una alerta del SNAI sobre el intento de atentados atribuidos a los Chone Killers contra los lobos en las cárceles, grupo al que acusaban del asesinato de su financista El Patrón. La fuerza pública los sacó de la penitenciaría del Litoral y fueron llevados a otras cárceles. A inicios de este mes, nuevamente, el gobierno los puso en una lista de 22 bandas consideradas como amenaza terrorista. Y según el Observatorio del Crimen Organizado, es una de las 6 más peligrosas. Un semisumergible que fue encontrado hace 11 días en Esmeraldas ya fue destruido la tarde de este martes por la Armada. El proceso se llevó a cabo con una grúa y una excavadora, como lo informa Elena Velasco. Un semisumergible de 18 metros fue destruido la tarde de este martes en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. La orden llegó de un juez de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas. El primer paso fue remolcarlo cerca de 50 metros desde el muelle del subcomando de guardacostas hasta el atracadero de la autoridad portuaria. Una vez en el punto, lo esperaba una grúa, que luego de amarrar las fajas en cada extremo, lo sacó del agua y lo colocó en tierra. Ahí, una excavadora se encargó de desmantelar la nave, lo cual tardó 1 hora. La embarcación fue retenida por la Armada del Ecuador el sábado 20 de enero, cuando navegaba a 22 millas náuticas del noroeste de la provincia de Esmeraldas, y en su interior se encontró 3.7 toneladas de clorhidrato de cocaína, valoradas en $50 millones. En Guayaquil, la Embajada de Francia entregó equipos de buceo y una embarcación a la policía para luchar contra el narcotráfico. Diego Cuenca informa que la donación es parte de la cooperación de seguridad entre ambos países. La Embajada de Francia entregó equipos a la Policía Nacional para el combate contra el narcotráfico en una ceremonia en Guayaquil. Son 5 kits de buceo
para los agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA. Esos implementos sirven para la inspección de grandes embarcaciones que salen de los puertos marítimos rumbo a Europa y que en ocasiones van contaminados con bloques de cocaína en su parte baja. También recibieron un bote semirrígido con capacidad para 10 uniformados, que también hacen controles en espacios acuáticos. Esa donación está valorada en $54,000, como parte de la misión interministerial francesa de la lucha contra las drogas y conductas adictivas. Francia seguirá presente al lado del Ecuador, como siempre, en 2024 y en los años siguientes. En el evento estuvo el comandante general de la policía y la ministra del Interior, Mónica Palencia. Estamos dando cuenta de lo que hace la cooperación internacional. Hagamos votos porque pronto podamos decir el conflicto ha terminado, el conflicto se ha ido disuadiendo y tengamos mejores días. La Embajada de Francia aseguró que también ofrece capacitar a policías y militares para que aprendan francés en sus academias. Además, adelantó que también donarán embarcaciones a bomberos y equipos de rescate para inundaciones o desastres naturales. Ecuador debe pagar cerca de $273 millones en bonos de deuda externa hasta mañana, obligación que se cumplirá según el presidente Noboa, aunque espera poder refinanciar el equivalente al pago de la deuda de los años 2025 y 2026 como muestra de respaldo al país por la guerra contra el crimen organizado. Hasta el 31 de enero, Ecuador debe pagar 3 cupones de intereses de los bonos de deuda externa que fueron reestructurados en el 2020 y que estarán vigentes hasta el 2040. Uno es de $105 millones, otro de 130,5 millones y el tercero asciende a $37,2 millones, es decir, 272,7 millones en total debe desembolsar el gobierno hasta este miércoles. Un segundo pago por exactamente el mismo valor está programado para mitad de año, en julio. Esto representa un gran esfuerzo económico para la administración de Daniel Noboa, debido a la falta de liquidez en las arcas fiscales, pues en la cuenta corriente del Estado, hasta el 19 de enero había solo $604 millones, una cifra que preocupa considerando que en la misma fecha del año anterior, el saldo era de $1.698 millones. Por otro lado, los mercados internacionales están a la expectativa de que el gobierno pague sus cupones, algo que el mandatario dio por hecho este martes. Se ha pagado la deuda externa a tiempo. En eso pues, creo que ha sido una gran labor de parte del ministro de Economía y Finanzas. Y la otra es generar más ingresos y recaudación como Estado y menos gastos. Lo estamos activamente enviando toda esta información para que las mismas multilaterales puedan ver lo que estamos haciendo. Para superar su déficit, Ecuador requiere conseguir préstamos internacionales. La necesidad de financiamiento para este año es de al menos $12,000 millones. Estamos en una situación extraordinaria de guerra, el cual por lo menos el equivalente al pago de la deuda del año 2025 y 2026 sí debería ser refinanciado o pateado hacia más adelante por la situación extrema en la que vivimos de fuerza mayor. Sí necesitamos el apoyo del mundo. Precisamente días atrás, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, y la viceministra de Economía, Ana Cristina Viles, tuvieron reuniones con posibles prestamistas, como el Fondo Monetario Internacional, lo que mejoró la confianza en Ecuador de los acreedores de la deuda externa. Incluso luego de eso hubo una caída en el riesgo país de 259 puntos, en la que también influyó la propuesta del Ejecutivo de subir el IVA.